¿Te gustaría aprender de manera sencilla economía, pero no sabes por dónde empezar? El libro El economista callejero de Axel Kaiser te ayudará en esta tarea de aprender principios básicos de economía. Bienvenidos al Club Elite, el único canal que tiene una gatita lectora, y hoy hablaremos del El economista callejero de Axel Kaiser. Hablando del autor, creo que todos ya conocen. Abogado, escritor de vários livros consagrados, professor, politólogo, activista chileno, ideólogo neoliberal e também presidente da Fundação para el Progresso. Hablando desta fundação, se você não conhece ou nunca ha visto nenhum vídeo desta fundação, les recomendo. Que quando me gusta um autor, quando me gusta um intelectual, yo hago lo posible para escuchar todas sus palestras, leer todos sus libros y poner me gusta en todas las publicaciones de YouTube, de Instagram y etc. El libro El economista callejero es un libro para principiantes que está dividido en 16 lecciones súper sencillas y prácticas. Y por estar dividido en 16 lecciones, yo me acordé de Ludwig von Mises, que tiene un libro en 6 lecciones. Pero el economista callejero, en mi opinión, es mejor que Ludwig von Mises, dada a las debidas proporciones. Sí, Axel Kaiser mucho mejor en esta propuesta porque profundiza un poco más. Y ya hablando de 16 lecciones, y un antídoto para demagogo, como está descrito en la portada. Bien, el libro empieza hablando de la importancia de aprender preceptos básicos de economía. Esto porque economía está en nuestro entorno y es totalmente necesaria para nuestra sobrevivencia. Una vez que, según el propio autor, los elementos básicos para nuestra sobrevivencia no están disponibles en la naturaleza en grande cantidad, como el aire, por ejemplo. Entonces, es importante pensar los preceptos básicos de economía. Una vez que, sabiendo pensar, nosotros tendremos ahora posibilidades de racionar frente a una economía propuesta por un político cualquiera que tú puedes imaginar. Si te gusta este tipo de canal, suscríbenos y déjanos un like. Luego, después de hablar de la importancia de conocer los preceptos básicos de economía, Axel Kaiser empieza las lecciones y la primera de ellas es súper importante. Trabajar es vivir. Un concepto tan básico pero tan olvidado, principalmente por nuestros políticos. ¿Y por qué trabajar es vivir? Sencillamente porque no todos los recursos están disponibles en grandes cantidades para nuestra sobrevivencia. O sea, es necesario trabajar para sobrevivir. Y la lección 2, él habla que o tú trabajas o vives del trabajo ajeno. Por lo tanto, si algún político, algún demagogo habla que tú puedes sobrevivir sin la fuerza de tu trabajo, es porque otras personas están pagando por tu sobrevivencia. Axel Kaiser utiliza el ejemplo de una tribu y un jefe de una tribu que usurpó, no, que confiscó parte de la producción de un pescador. Entonces imagine que este confisco es para mantenimiento del propio jefe de la tribu, pero también este jefe, una vez que está confiscando productos, también va a tener que buscar otras personas para ayudarlo en este confisco. Luego, el confisco tiene que ser suficiente para mantener el jefe de la tribu y también los funcionarios del jefe de la tribu. O sea, ahora el empresario
El pescador que podía libremente intercambiar sus productos ahora no lo puede, porque parte de ellos fueron confiscados para mantener el jefe de la tribu y los funcionarios del jefe de la tribu. Esto explica el tamaño del Estado chileno, ¿no es cierto? Y todo esto empeora cuando existen billetes en esta ecuación. Esto porque cuanto más billetes en la sociedad, menos el poder de compra del consumidor. ¿Por qué? Si tiene la misma cantidad de productos ofertados, pero aumenta la cantidad de billetes, significa que más billetes necesitarán para comprar el mismo producto. Otro concepto explicado es dinero no es riqueza. What? Por esto porque imagine que estás en el desierto y estás necesitando de agua, no necesitas de billetes, necesitas de agua. Luego, esta agua en el desierto, tú eres capaz de pagar la cantidad de dinero que fuera. Por lo tanto, agua en el desierto tiene más valor do que billetes. Los precios son resultado de valoraciones subjetivas de las personas y de la escasez relativa de los productos. Volviendo en el ejemplo del agua, en el desierto yo podría pagar 1.000.000 de pesos en un vasito del agua, pero en el centro de Santiago pagaría el máximo 1.000 pesos. Hablando de la competencia, Axel Kaiser explica que un ambiente competitivo es importantísimo para el ingenio y el descubrimiento. Esto porque cuanto más competitivo, más las personas tendrán que pensar una manera de traer productos o crear productos a un costo más bajo para poder entregar en la población. Luego, el consumidor final siempre es beneficiado con un ambiente competitivo. En mi lección favorita, Axel Kaiser explica que el lujo de algunos es la necesidad de mañana. Esto porque algunas personas entienden que la excentricidad de los más ricos puede ser perjudicial en la economía. Y no es cierto. Y él explica, por ejemplo, la idea de los transportes. El desarrollo de los transportes fue importante para que hoy tengamos automóviles, por ejemplo. Antiguamente, las personas transportaban-se con caballos. Luego, era un lujo tener un automóvil. Y mucha gente pensaba, podría pensar, ¿para qué un automóvil? Pero hoy en día, ¿cuántas personas son beneficiadas, por ejemplo, con ambulancias, transportes, alimentos que son trasladados con mucho más facilidad? Por fin, recomiendo fuertemente El economista callejero, un libro esencial para quien necesita conocer los conceptos básicos de economía. Adolescentes, jóvenes, personas que ya tienen alguna formación, pero que todavía no conocen nada de economía, El economista callejero. La única cosa que me gustaría que él tuviera explicado es el concepto de deflación. Totalmente desconocido, sí, tanto el concepto cuanto la práctica para nosotros, pero me gustaría entender este concepto de manera tan sencilla como él explica todo en este libro. Pero bien, este libro, si vas a leer un solo libro de la economía en tu vida, debería ser este. Estoy completamente de acuerdo. Si te gustó de este video hecho por una brasileña que no sabe hablar tan bien español, déjanos un like y suscríbete en el canal. Y luego tendremos otros videos de actores chilenos. Un beso, chao.